En estos nuevos tiempos líquidos requerimos tener alguna herramienta muy poderosa que nos ayude a hacer los cambios profundos que estos tiempos nos exigen. De hecho, nosotros tenemos una herramienta que ya hemos visto con cierta profundidad, que afortunadamente todos tenemos acceso a ella, pero que tenemos que saber cómo utilizarla. Es la única herramienta que nos puede sacar a flote, que nos puede volver a dar luz para que nos ubiquemos en estos tiempos que decíamos, pues tienden a confundir, porque son muchos los cambios y cada vez la velocidad a la que se van dando es mayor y mayor. ¿Qué herramienta es? ¿Se acuerdan ustedes en lo que hemos visto de creatividad? ¿Se acuerdan? ¿Ven por ahí alguna herramienta? Les voy a dar una orientación. Esa herramienta está ubicada entre nuestras dos orejas. Estamos hablando del cerebro. El cerebro es la herramienta que nos va a poder ayudar a reubicarnos y a mantenernos ubicados de tal manera que podamos hacer frente exitosamente como personas y como negocios a estas épocas que estamos enfrentando. El mundo se transforma y se transforma de tal manera que nosotros a nuestra herramienta, a nuestro cerebro, también tenemos que hacerle cambios. ¿Qué cambios tenemos que hacerle? Tenemos que recablear nuestros cerebros. Si ustedes se acuerdan cuando veíamos que nuestros cerebros están formados por neuronas que hacen redes neuronales y luego los famosos surcos de los que hablábamos, bueno, pues son como si fueran cables, ¿no? Esos surcos es como si fuera un cable y hablábamos que cuando hablábamos, por ejemplo, de cómo se forman los hábitos y demás, de cómo se van las ideas y los pensamientos, van haciendo una especie de cadenas. Bueno, hay que cambiar esos hábitos, hay que cambiar esas cadenas que tenemos para que ahora estén preparadas para manejar estas nuevas circunstancias. Hay cosas que ya no funcionan en esta época y hay cosas que sí siguen funcionando. ¿Qué es lo que ya no funciona? Pues lo que ya no funciona, por ejemplo, pues hay ciertos, parámetros básicos, que es el que teníamos confianza absoluta en ciertos valores y en ciertas instituciones, por ejemplo, en la solidez de instituciones que nos servían a nosotros como norma invariable, y ahí estamos pensando, por ejemplo, en la autoridad del gobierno, ¿no? Autoridades a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal. O sea, desgraciadamente o simplemente por hecho del transcurso del tiempo, ahora se ven diferentes estas autoridades y antes eran incuestionables y ahora se les cuestiona de manera permanente. Y nos hemos dado cuenta, gracias a que en esta época en que aparece una democratización de la información gracias al advenimiento de Internet, tenemos muchísima información de lo que pasa, de lo que está pasando en las diferentes partes del país en el que vivimos y en el mundo en general, y entonces eso nos hace ser pues mucho más cuestionadores, ¿no? Ya no estamos conformes con las cosas que vemos que no están bien y nos enteramos de muchas cosas a las que antes no teníamos acceso. Entonces, también, por ejemplo, estas instituciones que ahora son cuestionadas, ahí tenemos a la Iglesia también, que a la Iglesia nunca se cuestionaba lo que hacía un sacerdote o lo que hacía un obispo, y ahora hasta el mismo Papa está cuestionando ciertas conductas que no son adecuadas. Eso hubiera sido inaceptable en épocas anteriores. Lo mismo pasa con el ejército. El ejército, que también el ejército era la institución, y ahora el ejército es cuestionado
porque al tener que intervenir un poco mucho como policía y tener contacto con los ciudadanos, pues se han generado una serie de situaciones en que las comisiones de derechos humanos constantemente están cuestionando lo que el ejército está haciendo. Entonces, por ejemplo, también hay algo del estilo de trabajo, ¿no? Antes era el que trabaja arduamente, fuertemente, va a tener éxito. La clave del éxito, la base es ese trabajo arduo. Y si vemos en muchos de nuestros antepasados, muchos tenemos antepasados que fueron inmigrantes, venían con una ansia de crecimiento, con una ansia de poder progresar y realmente trabajaban muchísimo, muy fuertemente, y muchos de ellos salieron adelante. Y muchos de los grandes capitales que existen ahora en nuestro país provienen de ese esfuerzo arduo que entonces sí estaba funcionando, pero ahora no es realmente lo que funciona. ¿Qué es lo que nos funciona ahora?